Vamos a meternos de lleno en una de esas preguntas que parecen simples, pero que esconden una historia fascinante. Seguro que alguna vez, por curiosidad o para arreglar algo, se ha abierto un cacharro electrónico, da igual, un portátil, una radio vieja, y el resultado es siempre el mismo, ese mar de color verde oscuro, ¿verdad? Es como el color oficial de la tecnología por dentro. Pues bien, aquí viene el primer giro de guión. La verdad, la sorprendente verdad, es que no lo son. En su estado natural, las placas de circuito no tienen nada de verde. Así que vamos a desmontar esta ilusión verde. Y para eso, hay que empezar por el principio. ¿Qué es en realidad una placa de circuito? A ver, una PCB, que son las siglas de placa de circuito impreso, en su forma más básica, está hecha de un material como papel fenólico o fibra de madera mezclado con resina. ¿Y esto de qué color es? Pues de un color marroncito, como a caramelo. Encima de esa base se graba una capa finísima de cobre que forma como un mapa de carreteras, las pistas por donde va a circular la electricidad. Vale, si la base es marrón y las pistas de cobre, ¿de dónde demonios sale el verde? Bueno, pues resulta que el verde apareció para solucionar un problema que literalmente era electrizante. Es que las primeras placas sin proteger eran un auténtico desastre. Las pistas de cobre eran súper frágiles. Se oxidaban con solo mirarlas. Y lo que era peor, al soldar los componentes, era facilísimo que una gotita de estaño creara un puente entre dos pistas. Y eso significaba un cortocircuito. Adiós al aparato, frito. La solución llegó ya en los años 70. Y fue una idea genial. Cubrirlo todo con una capa protectora, una resina con color. A esto se le llamó la máscara de soldadura. Y esta máscara tenía y tiene 3 misiones que son, cruciales. La primera, evitar que el cobre se oxide. La segunda, proteger esas pistas tan delicadas de arañazos. Y la tercera, y esta es la clave de todo, es que actúa como una especie de dique, como una presa, para que el estaño fundido se quede justo donde tiene que estar. Se acabaron los cortocircuitos por puentes de soldadura. Vale, protege. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Por qué de color verde? Pues aquí empieza lo bueno, porque la primera pista no la vamos a encontrar en un laboratorio de química, sino en nuestra propia biología. Sí, así como suena. Hay que viajar un poco en el tiempo. Antes de que hubiese máquinas con cámaras que lo revisan todo al milímetro, cada una de estas placas se inspeccionaba a mano. Hay que imaginar la escena, una persona con una lupa, hora tras hora, buscando fallos minúsculos. Un trabajo de locos que dejaba la vista destrozada. Claro, en las fábricas probaron de todo. El rojo, por ejemplo, se confundía con el óxido que a veces aparecía. El azul era demasiado oscuro. Pero el verde, el verde era otra historia. Creaba el contraste perfecto para que las finas líneas de cobre resaltaran. ¿Y por qué? Pues por pura evolución. Resulta que nuestros ojos son mucho más sensibles al espectro de la luz verde. Esto nos permite ver detalles y defectos con mucha más facilidad y, sobre todo, con menos fatiga visual. De hecho, se cree que esta superhabilidad para el verde es una herencia directa de nuestros ancestros primates. Piénsalo, necesitaban distinguir cientos de tonos de verde para saber qué hoja comer, qué fruta estaba madura o dónde se escondía un depredador en la selva. Brutal, ¿eh? La tecnología punta, conectada con la supervivencia en la jungla. Pero la biología es solo una parte. La segunda gran pieza de este puzzle nos lleva directos a la historia del siglo XX, en plena Guerra Fría. Aquí la fecha clave es 1954. El ejército de Estados Unidos se puso a hacer pruebas para ver qué combinación de colores era la más legible en todo tipo de situaciones, con mucha luz, con poca, y la conclusión fue rotunda. Texto blanco sobre fondo verde era la combinación ganadora. Y claro, en esos años, ¿quién era el mayor cliente de la industria electrónica del mundo? Pues el ejército, con diferencia. Así que, si el ejército exigía placas verdes, se hacían placas verdes. Los fabricantes civiles, que no son tontos, vieron la jugada y dijeron, pues estandarizamos. Producir todo en un solo color era mucho más simple y barato. Así que para cuando las máquinas sustituyeron a los inspectores humanos, el verde ya no era una opción, era el estándar. Y esto nos lleva, casi por inercia, a la tercera razón, que en el fondo es una consecuencia lógica de las dos primeras. Es como una profecía que se cumple a sí misma. Ojo, y esto es importante, no es que el pigmento verde tenga alguna propiedad química milagrosa que lo haga mejor. No. La verdadera magia está en las décadas y décadas de investigación y desarrollo que se han centrado, casi exclusivamente, en perfeccionar la fórmula de la resina verde. Tantos años de mejora han llevado a la máscara de soldadura verde a un nivel de precisión que es alucinante. Hoy en día puede crear esos diques de los que hablábamos con un detalle de apenas 0,1 milímetro. Es finísimo. Si lo comparamos, se ve clarísimo.
Mientras que con el verde se llega a esa precisión de 0,1 milímetros, las fórmulas de otros colores como el rojo o el azul, en las que se ha invertido mucho menos, pues se quedan en 0,12 milímetros. Y esto crea un círculo vicioso, o virtuoso según se mire. Como el verde es el más usado, es el que más se investiga y mejora. Y como es el mejor, pues es el que más se usa. Y llegamos a la última clave, la cuarta razón. Y quizás sea la más simple, la más aburrida, pero también la más poderosa de todas. Se llama inercia industrial. Pensemos en una fábrica gigantesca. Cambiar el color de la resina no es como cambiar el cartucho de la impresora. Es un lío tremendo. Hay que parar toda la producción, limpiar a fondo cada máquina para que no quede ni un rastro del color anterior. Es un proceso carísimo, que genera un montón de residuos y que hace perder un tiempo valiosísimo. Al final, la lógica empresarial es la que manda. Y la pregunta es, ¿merece la pena todo este jaleo y este gasto para cambiar el color de algo que va a ir escondido dentro de una carcasa de plástico y que nadie va a ver nunca? La respuesta, casi siempre, es un no rotundo. Así que, en resumen, ahí lo tenemos. El color verde de los circuitos no tiene nada que ver con la estética. Es el resultado de una increíble carambola 4 bandas, la biología de nuestros ojos de primates, una decisión militar de la Guerra Fría, décadas de optimización química y finalmente la pura y dura inercia de la industria. Y todo esto nos deja con una pregunta final para pensar. ¿Cuántos otros estándares por accidente como este nos rodean en el mundo de la tecnología? Decisiones tomadas hace décadas que siguen definiendo el mundo en el que vivimos ocultas a simple vista.